¿Dónde está? ¿Qué pasó con mi esposo e hija? Mientras conducía con mi familia, un accidente de tráfico me dejó inconsciente durante mucho tiempo. En el momento en que desperté, me enfrenté a una cruel realidad: mi esposo e hija, de solo 4 años, ya habían fallecido. Sin esperanza, me quedé sola. 5 años después, mientras trabajaba en un hotel de lujo, alguien me detuvo repentinamente llamándome mamá. Al darme la vuelta al sonido de esa voz familiar, vi a mi hija, saludando entre mi esposo y una mujer que no reconocía. ¿Qué está pasando? Lo que sucedió después superó cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Por favor, mira hasta el final para averiguarlo. Mi nombre es Jessica. Habiendo perdido a mis padres temprano, crecí en un centro de acogida. Después de graduarme de la escuela secundaria, comencé a trabajar como miembro del personal del hotel. Ahí fue cuando conocí a mi esposo, un ingeniero de sistemas. Me dijo que fue amor a primera vista, y después de ser arrastrada por su entusiasmo, comenzamos a salir y nos casamos 2 años después. Poco después, fuimos bendecidos con una hija, y estaba encantada de finalmente tener una familia. Mi suegra, que vivía lejos, parecía disgustarle el hecho de que yo no tuviera familia. Cada vez que nos encontrábamos, hacía comentarios mordaces, pero como rara vez interactuábamos, no le presté mucha atención. Mi esposo trabajaba como autónomo, por lo que tenía un horario flexible. Pensé que criaríamos a nuestra hija juntos, de la mano. Sin embargo, contrariamente a mis expectativas, él no ayudó en absoluto con el cuidado de los niños. Incluso cuando nuestra hija lloraba por leche, él la ignoraba. Ni siquiera recogía sus propios platos, dejándome toda la tarea doméstica y el cuidado de los niños. Después de que nuestra hija cumplió 1 año, comenzó a priorizar su afición al golf sobre la familia. Jugaba los fines de semana e incluso en las noches de semana ocupadas, se escapaba al campo de prácticas, haciendo lo que le placía. Como estaba de baja por maternidad y dependía de sus ingresos, no podía decir mucho. Simplemente seguí manejando todo por mi cuenta, cuidado de niños, tareas domésticas y todo. Luego, poco después de volver al trabajo, el dinero que contribuía al hogar disminuyó drásticamente. Parecía que perdió un contrato importante y su trabajo decayó. Si ese es el caso, necesitas encontrar nuevos clientes, le dije. No me apresures, respondió. Tú también estás trabajando, así que estaremos bien por un tiempo, ¿verdad? Pero necesitamos dinero para criar a nuestra hija. El trabajo independiente tiene altibajos. Lo sabías cuando te casaste conmigo, ¿no? A pesar de la situación, permaneció indiferente. Pero depender solo de mis ingresos no era suficiente para ahorrar o criar a un hijo. No tuve más remedio que aumentar mis turnos nocturnos en el hotel. Le pedí que cuidara de nuestra hija mientras trabajaba, aunque todo lo que tenía que hacer era alimentarla y acostarla. Sin embargo, constantemente se quejaba, diciendo que no tenía tiempo libre debido al cuidado de niños. Aún así, no podía llevar a mi hija al trabajo, así que le rogué que la cuidara. Entonces, un día, ocurrió un evento decisivo. Después de terminar un turno nocturno y regresar a casa antes del mediodía, encontré a mi hija llorando sola. ¿Qué pasó? ¿Dónde está papá? Mamá, tengo hambre, lloró. Resultó que después de que ella despertó de su siesta, él no estaba en casa. Inmediatamente lo llamé, presa del pánico. Fui a jugar al golf temprano en la mañana, dijo. Es sofocante estar atrapado con el cuidado de los niños, así que esto debería estar bien, ¿verdad? No puedo creer que hayas dejado a nuestra hija de 4 años sola para ir a jugar, levanté la voz, incapaz de tolerar su completa falta de responsabilidad parental. Pero en lugar de reflexionar, se enojó y colgó. Después de eso, el hogar se volvió aún más tenso, y solo nos hablábamos lo mínimo. No puedo perdonar lo que hizo, pero esta situación también es mala para nuestra hija. Pensando de esa manera, decidí sugerir un viaje familiar para reparar nuestra relación. Almorcemos en la montaña, dije. De acuerdo. Sí. Quiero ir, saltó de alegría. Él accedió de mala gana. El día del viaje llegó con cielos despejados. Nuestra hija cantaba canciones que acababa de aprender en el coche. Pero mientras conducíamos por un camino de montaña sinuoso, un camión grande apareció de repente, corriendo directamente hacia nosotros.
Al momento siguiente, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Mi cuerpo se sentía insoportablemente pesado. Mientras gemía, una enfermera a mi lado se quedó sin aliento y salió corriendo de la habitación. Voy a buscar al médico de inmediato. El médico llegó y dio la devastadora noticia: tuviste un accidente de tráfico y has estado inconsciente durante 2 años. Los recuerdos del viaje familiar surgieron en mi mente nebulosa. ¿Qué pasó con mi esposo e hija?, pregunté con voz temblorosa. Pero la enfermera dijo: solo te aceptamos como paciente, así que no sabemos los detalles. Me entregaron un papel con el número de teléfono de mi suegra como contacto de emergencia. Cuando llamé, su respuesta fue fría: ambos murieron en el accidente. Me quedé sin habla, incapaz de procesar la conmoción. Ella afirmó que tomó los restos y los colocó en una tumba. No puedo creer que seas la única que sobrevivió, dijo. Al escuchar sus amargas palabras, me sentí abrumada por la culpa. Si no hubiera sugerido ese viaje. Me derrumbé, disculpándome entre sollozos. Nunca quiero volver a verte. No te acerques a mí, y gritó. Maldición de desgracia. Colgó y después de eso nunca más respondió a mis llamadas. Saber que mi esposo e hija murieron por mi culpa me destrozó, y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Finalmente, me dieron el alta, completé la rehabilitación y volví al trabajo, pero las heridas emocionales nunca sanaron, y deambulé por la vida como un fantasma. Pasaron 5 años, y comencé de nuevo trabajando en un complejo turístico de lujo en lo profundo de las montañas. Un día, mientras llevaba comida a una habitación de invitados, alguien gritó: «¡Mamá!». Me di la vuelta con incredulidad. Allí estaba mi hija, toda crecida, saludando con una sonrisa. ¿Qué es esto? ¿Un sueño? Pero de pie junto a ella había 2 personas, mi esposo y una mujer desconocida. Él palideció y no pudo hablar. Casi corro hacia mi hija, pero recordé que llevaba una bandeja. Espera ahí. Terminé rápidamente la entrega, pero cuando regresé, se habían ido. Cancelaron su estadía y se fueron. Me quedé en shock. Definitivamente era mi hija y mi esposo, pero ¿quién era la mujer? Solo había una cosa que sabía con seguridad: estaban vivos. Me habían engañado. A partir de ese momento, juré descubrir la verdad y buscar venganza. 2 semanas después del día en que vi a mi hija en el hotel, me encontré en un restaurante de alta gama de la ciudad. Cuando abrí la puerta de una sala privada, vi a mi esposo, a mi suegra y a la mujer que había visto ese día, una completa desconocida para mí. Ha pasado un tiempo, Paco, dijo una mujer, y tú también, Becky. Ambos se quedaron congelados en shock al verme. Ja. ¿Quién demonios eres?, exclamó Paco presa del pánico, mientras mi suegra se secaba el sudor de la frente y se desmayaba. No sé quién eres, incliné la cabeza, mi voz goteaba sarcasmo. Qué extraño. Olvidaste la cara de tu esposa, Gab. No te preocupes, me desharé de esta loca mujer de inmediato, dijo, volviéndose hacia la mujer sentada a su lado. Pero ella solo sonrió suavemente. No, eso no será necesario. La invité aquí. Ante sus palabras, tanto mi esposo como mi suegra se quedaron sentados allí, con la boca abierta. La mujer ignoró su silencio aturdido y amablemente sacó una silla para mí. Ven, Jessica, siéntate a mi lado. Hablemos. Espera un minuto, ¿qué está pasando? Mientras mi suegra caía en pánico, Gab comenzó a explicar con calma. Jessica me llamó usando el número de contacto que dejé en el registro de invitados del hotel. Me había contactado, me presenté como la madre de Andy y exigí una explicación. Gab se había sorprendido, pero accedió a reunirse conmigo de inmediato. Ese día, cuando Andy la llamó mamá, se me quedó grabado, y la forma en que Paco nos sacó apresuradamente del hotel, algo me pareció extraño, así que decidí que necesitaba conocerla. Respiré hondo, mirando a mi esposo y a mi suegra. Así que le mentiste a Gab sobre todo, ¿verdad? Gab me dijo que poco antes del accidente, Paco había estado visitando su empresa repetidamente, tratando de conseguir un contrato. Cuando apareció con un brazo vendado, afirmó que había habido un accidente, que él y su hija habían sobrevivido, pero que su esposa había muerto. Soy padre soltero ahora. Por favor, dame trabajo para que pueda criar a mi hija.
Conmovida por su difícil situación, Gab lo contrató. Mientras trabajaban juntos, él hablaba de las dificultades de criar a un hijo solo, ganándose su simpatía. Finalmente, comenzaron a verse fuera del trabajo. Un año después, Paco le pidió a Gab que se convirtiera en la madre de Andy, y queriendo apoyarlos a ambos, ella aceptó. Él le había prometido que necesitaba tiempo para cerrar emocionalmente el capítulo sobre su esposa fallecida, por lo que permanecieron en un matrimonio de hecho. Dándome cuenta de que lo sabía todo, mi esposo desvió la mirada. No solo la engañaste y me traicionaste mientras estaba inconsciente, sino que incluso le dijiste a Andy que su madre estaba muerta, y has estado trabajando como ingeniero exclusivo para la empresa de Gab. Lanzaba acusación tras acusación, y mi esposo apenas podía articular palabras. Luego me volví hacia mi suegra. Y tú, Becky, también me mentiste. Me dijiste que ambos estaban muertos. Lo encubriste, ¿verdad? Becky palideció. Yo, solo hice lo que Paco me pidió. Crucé los brazos, mirándolo a los ojos. Entonces explica todo. Sí, también me gustaría escucharlo todo. La mirada fría de Gab lo acribilló, y finalmente, Paco comenzó a hablar. En ese entonces, estaba luchando en el trabajo, y honestamente, estaba cansado de mi familia. Luego ocurrió el accidente. Me habían dejado en coma, pero él y Andy solo tuvieron heridas leves. Viendo una oportunidad, mintió sobre mi muerte para asegurar un contrato con la empresa de Gab. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a querer más, no solo el contrato, sino a Gab misma y la cómoda vida que ella ofrecía. Así que le dije a mi madre que, si Jessica alguna vez despertaba, debería decirle que Andy y yo habíamos muerto. Becky, con la esperanza de una vida más fácil, había accedido de inmediato. Juntos, habían engañado con éxito tanto a mí como a Gab. Nunca pensé que estarías trabajando en ese hotel. Si no nos hubiéramos encontrado, nada de esto hubiera sucedido, chasqueó la lengua con frustración, mirándome. Como estaba inconsciente, todavía estamos legalmente casados. ¿Qué planeas hacer ahora?, pregunté, con voz fría. Mi esposo, después de mirarme, se volvió desesperadamente hacia Gab. Por supuesto, quiero estar contigo, Gab. Eres la única que amo. Pero Gab, después de un breve silencio, reveló con calma la verdad. En realidad, no dejé a Andy con una amiga madre. Hoy, se lo entregué a Jessica. ¿Qué?, gritó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Encantado de verla de nuevo, por supuesto que sí. Pensaba que su madre estaba muerta. No puedo separarlos. Entonces devuelve a Andy, y podemos quedarnos juntos. Me amas, ¿verdad? En ese momento, Gab se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de ira. ¿Estás bromeando? Después de todas las mentiras, después de manipularme por dinero, ¿crees que me quedaré contigo? Se acabó. Espera, Gab. Terminaré tu trabajo y dejaré de enviar dinero a tu madre. No quiero volver a verlos a ninguno de los dos. Paco y Becky se apresuraron a pedirle perdón, pero Gab se negó a escuchar. Finalmente, al darse cuenta de que Gab se había perdido para él, Paco se volvió hacia mí. Bien, volveré contigo. Asumes la responsabilidad y cuidas de mí y de mamá. Me burlé, mirándolo. ¿Estás loco? Me divorcio de ti. Sus ojos se abrieron con asombro. ¿Y la indemnización por accidente y el seguro de vida destinados a Andy? Te lo robaste, ¿verdad? Él se encogió. Recuperaré todo, la compensación, el seguro, y te demandaré por infidelidad. Prepárate. Si haces eso, quedaremos arruinados. Por favor, me disculparé, simplemente no hagas esto. Ambos cayeron de rodillas, temblando y suplicando. Nunca te perdonaré. Te arrastraré hasta el fondo, tal como tú me hiciste a mí. Con eso, Gab y yo salimos del restaurante, dejándolos atrás. Más tarde, me divorcié de Paco, recuperé el seguro y los daños, y lo demandé por infidelidad, por un total de $887,000. Paco perdió su trabajo, Gab lo echó y cayó en una deuda aplastante. Becky también tuvo que empezar a trabajar, su vida, antaño cómoda, se derrumbó hasta convertirse en nada. Mientras tanto, comencé una nueva vida con Andy. Gab,
que aún apreciaba a Andy, lo visitaba a menudo, y los tres compartíamos comidas juntos. De ahora en adelante, viviré mi vida mirando hacia el futuro, apreciando cada momento con mi hija. ¿Qué te pareció esta historia? No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.